emociona mucho lo que dijo. ¿Cómo? Agarro con la mano. Decía que me emociona mucho la presentación de Demetrio, muchas gracias. No me acordaba, porque yo no uso mucho mi cuenta de Twitter, no la manejo mucho yo. No me acordaba ahora que tenía efectivamente esta foto, ¿sí? Me acuerdo el día que vinimos acá, es la segunda vez que estoy acá, y muy contento. Sí, recuerdo que hicimos una serie de cursos esa vez, con Augusto y con Axel, una serie de charlas, y esa fue la charla de cierre con Axel, de esos cursos, y con otros compañeros que estaban con nosotros. Bueno, agradecerte, Demetrio, agradecerle obviamente a las madres. Aquí está Carmen, recién estuvimos hablando con Pina. Un abrazo y un aplauso grandísimo para ustedes. Un orgullo realmente de todos nosotros. Bueno, Cristina también, que está ahí luchando contra el fascismo, luchando con, bueno, todas, ¿no? Carmen, Pina, Cristina, Demetrio, luchando contra el fascismo, luchando contra sectores que quieren acallar la memoria popular, que quieren acallar las formas de enseñanza populares también. Pero bueno, como ya lo hablamos muchas veces, nos juntamos muchas veces, les quiero renovar el compromiso acá públicamente, adelante de todos los compañeros y compañeras. Cuenten con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, para seguir trabajando en conjunto. En particular, yo estoy... Es una instrucción del gobernador Kicillof esta, más allá. Yo tengo a cargo la Escuela de Gobierno, así que pensemos algún programa de trabajo conjunto también. Bueno, estamos haciendo varias cosas, anotando a la Asociación Civil en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, para poder trabajar en conjunto. Allá Mario Seco está construyendo ese hermoso monumento que va a ser a las Madres de Plaza de Mayo, un lugar para la reflexión, para el estudio, para homenajearlas y para trabajar ahí también. Así que cuando todo eso esté, los vamos a esperar allá, en este caso en Ensenada, pero en la provincia de Buenos Aires, Así que gracias a ustedes, a las madres, a todo el equipo, por el esfuerzo inmenso que hacen, bueno, a todos los colaboradores. Me decía hoy Cristina que trabajadores no docentes que hacen 20 meses que no cobran su salario a partir de la intervención, del vaciamiento que se ha hecho de la Universidad Nacional de las Madres. Así que bueno, cuenten con nosotros, no solo con nuestra solidaridad, sino con, obviamente, nuestro apoyo. También agradecer, bueno, un montón de compañeros muy queridos que se hicieron presentes hoy. No voy a nombrar a ninguno porque no veo para allá mucho, así que me voy a olvidar y no quiero que nadie se ofenda, pero realmente me siento muy distinguido por todos los compañeros y compañeras que han venido a escuchar un rato algunas cosas que tengo para... algunas reflexiones que tengo para compartir, dado el momento, ¿no? Dado el momento de la Argentina y la situación particular que nos encuentra hoy, que es en vísperas de una elección, o de dos elecciones, ¿no? De acá al 7 de septiembre, la primera vez que la provincia de Buenos Aires hace sus elecciones de manera desdoblada de las elecciones nacionales, y más allá de las discusiones que pueda haber habido respecto de la conveniencia o no, de la estrategia electoral o no, que son válidas todas las opiniones y respetables todas las opiniones. Después estuvo la definición política del gobernador, así como le corresponde, de acuerdo con sus competencias institucionales, constitucionales, pero quería decir que por primera vez la provincia de Buenos Aires va a poder dar una muestra de autonomía política, organizando sus propias elecciones, una muestra de soberanía política respecto de la nación. Creo que acá todos, me imagino que todos, o por lo menos la grandísima mayoría, tenemos un origen ideológico, más allá del peronismo, del campo popular, federal, ¿no? Federal, no sé si hay algún unitario que me avise, pero federal, y me parece que es uno de los puntos a analizar en el marco de estas elecciones del 7 de septiembre, el carácter federal que tiene la decisión que tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en que justamente nuestra provincia tenga sus propias elecciones. Como ministro de Gobierno me encuentro a cargo auxiliarmente, ¿no? Obviamente la que organiza las elecciones es la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, pero como ministro de Gobierno estoy a cargo de la organización operativa de muchos aspectos de las elecciones, y ha sido un gran aprendizaje para nosotros, un gran aprendizaje,
y que luego obviamente vamos a estar colaborando con las elecciones del 26 de octubre, elecciones ya que se organizan desde la Justicia Federal Nacional, pero que también nos va a tener como auxiliares. Después me voy a referir un poco a los temas electorales. Quiero arrancar planteando algunas reflexiones, probablemente en su mayoría muy compartidas con Axel, no todas probablemente, pero en su mayoría las tengo bastante discutidas con Axel y con el resto de nuestro equipo, de nuestro grupo, sobre por qué estamos acá y cómo estamos, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué llegamos a este punto, ¿no? A este punto de tener este presidente, digo yo, de estar gobernados por una fuerza política, La Libertad Avanza, con las particularidades que tiene este gobierno nacional, único en su especie, ¿no? Y no lo digo solo respecto de lo que pasó a lo largo de la historia argentina, sino que a escala mundial. Es un gobierno único, lamentablemente, ¿no? Es un gobierno único en su especie, un gobierno que se autoproclama liberal libertario o algo así, que ahora después cuando repase un poquito mentalmente algunas de sus políticas económicas vamos a ver que no son políticas económicas que desconozcamos en la Argentina, pero sí algún carácter adicional, alguna particularidad adicional, sobre todo respecto del abandono del Estado, respecto de su pueblo, abandono del Estado respecto de su pueblo. Me parece que esa es la principal característica liberal libertaria que tiene este gobierno, la deserción, el abandono del Estado, el intento de, ya me animo a decir, desintegración nacional, de dislocación social. Son cosas que, más allá de las experiencias neoliberales que ya hemos sufrido en la Argentina, desde la dictadura cívico-militar para adelante, el menemato, el gobierno de la Rúa, después el gobierno de Macri, este gobierno tiene unas particularidades que no habíamos experimentado, un grado de virulencia, si uno quiere, que no habíamos experimentado en alguna de sus políticas y sobre todo en la falta de compromiso, en la falta de tarea, en la falta de responsabilidad, en la falta de cumplimiento de las responsabilidades institucionales que tiene un gobierno nacional en muchas de esas materias. Pero a lo que me quería referir es hacer un breve repaso, sin ningún ánimo de pasar factura a nadie, y no lo voy a hacer y lo voy a hablar todo en primera persona del plural, lo que hicimos mal, ¿no? Porque yo creo que hicimos muchas cosas mal para estar acá hoy, en el peronismo, Yo creo que en el peronismo hicimos muchas cosas mal, por eso lo digo en primera persona, no estoy haciendo cargo a nadie, sino que quiero que nos hagamos cargo colectivamente de la especie esta de particular que nos está gobernando, porque seguramente tenemos responsabilidades distintas, ¿no? Distintas, todo el campo popular, el peronismo, los que tuvimos responsabilidades, los que tuvieron más responsabilidades, los que tuvimos menos responsabilidades, pero seguro tuvimos responsabilidades todos para que hoy estemos como estamos. Y quiero arrancar, obviamente, como punto de partida, no como repaso, porque me parece que acá particularmente no hace falta, arrancar en la finalización de los 12 años más felices que ha tenido el pueblo argentino, seguro luego de la vuelta a la democracia, con Néstor y con Cristina. ¿Sí? En diciembre de 2015 se termina un periodo de gobierno, repito, de 12 años, en donde 4 años estuvo Néstor gobernando, después 8 años de Cristina, en donde cuando uno lo analiza comparativamente, nosotros que estudiamos la economía, los procesos de desarrollo, las distintas etapas económicas y productivas que tuvo la Argentina, cuando uno analiza muchos de esos indicadores, observa que fueron los 12 años de mayor prosperidad y mejora económica de la historia, de los más de 200 años de historia argentina. Me animo a decir solo comparable a los primeros gobiernos, al primer y segundo gobierno de Perón. Me animo a decir que esos son los únicos años comparables. Después están las visiones más liberales que tienen como paraíso perdido el modelo agroexportador y que eligen selectivamente algunos indicadores de ese modelo agroexportador, en general las exportaciones, la inserción al mundo en esa época, ¿no? El PBI per cápita en algún año en particular, el promedio de los ingresos, pero que cuando uno raspa un poquito la pintura se da cuenta que, eran años muy prósperos para una élite nada más. Para una élite que era la que concentraba el grueso de los beneficios de poder exportar cereales, carnes, etcétera, a las metrópolis de esa época, fundamentalmente a Gran Bretaña, pero que eran años en donde el grueso del pueblo vivía hambreado.
Vivía empleado, vivía sin derechos, con persecuciones, etc. La verdad que cuando uno lo ve de conjunto, no solo la cuestión de la riqueza promedio por habitante, sino cuando mira eso, pero también la distribución del ingreso, los derechos que se lograron durante el peronismo y durante Néstor, en los gobiernos de Néstor, del peronismo de Perón me refiero, y después durante los gobiernos de Néstor y Cristina, claramente esos fueron los dos periodos de mayor prosperidad, me animo a decir felicidad del pueblo argentino, de mayor felicidad del pueblo argentino. Pero bueno, tomaba eso como punto de partida para repasar un poquito, no tampoco con mucho nivel de detalle, porque no es el objetivo, sino entender un poco por qué terminamos acá, como estamos hoy, en esta situación tan complicada, particular, compleja, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la corrupción. Todas cosas que podemos analizar largo y tendido un poquito más adelante. Pero recuerdo que cuando, por eso, quiero hacer referencia a las estafas electorales, ¿no? Después de Menem, no estoy hablando del 15 para acá, arrancamos con un gobierno de Macri que perpetró una estafa electoral pocas veces vista, me animo a decir, con una experiencia previa que fue justamente Menem, ¿no? Con el salariazo, la revolución productiva, bueno, una estafa electoral, era un tipo que venía con el poncho, con la barba, haciendo referencia a los próceres, a los revolucionarios del siglo XIX, etcétera, y que después rápidamente traicionó al pueblo, adoptó el manual neoliberal, aquel famoso consenso de Washington, el decálogo de recomendaciones del consenso de Washington para los países en desarrollo, y que básicamente en ese marco del fin de la historia, el fin de la Unión Soviética, parecía que había un solo programa de gobierno en todo el mundo, homogéneo, uniforme, y que si todos los países del mundo adoptaban ese marco de gobierno, iban a hacer un proceso de, bueno, lo decían en inglés inclusive, catching up, ¿no? De alcance de los niveles de vida de las naciones desarrolladas. Entonces había que fomentar la inversión extranjera, privatizar, ¿se acuerdan? Fomentar, lo mismo que está pasando ahora, ¿no? No es casualidad. Fomentar la inversión extranjera, privatizar, tener una salida exportadora, reducir el mercado interno, bajar los impuestos, política monetaria restrictiva. Bueno, muchas de las cosas que están pasando ahora las hizo en ese momento Menem con esa estafa electoral. Pero Macri hizo una estafa electoral bastante parecida, porque yo recuerdo bien, sobre todo en la última etapa de la campaña de Macri, antes del balotaje con Scioli, el tipo hasta se dio el lujo de decir, nosotros no vamos a tocar ninguno de los logros del kirchnerismo porque no los podía obviar. No vamos a tocar lo que hizo bien el kirchnerismo, eso lo vamos a continuar y lo vamos a mejorar, solo vamos a modificar y mejorar las cosas que no había hecho bien el kirchnerismo, que tampoco decía cuáles eran. Pero, por ejemplo, me acuerdo que decía, no, bueno, las jubilaciones están muy bajas, vamos a ir al 82% vital y móvil de las jubilaciones. Macri, Macri, no Chávez. Macri decía eso. Le pedían que privatice empresas y decía, no, están bien privatizadas, YPF, ¿se acuerdan? Me acuerdo inclusive el día que ganó las generales, dijo, no vamos a privatizar Aerolíneas, no vamos a privatizar YPF, y la gente lo silbaba, el día que había ganado, porque su público quería que privatice, pero él decía, no lo vamos a hacer. Lo mismo con los salarios, bueno, lo mismo con la producción, etc. Él no puso en duda que se iba a retroceder respecto de los logros que se habían obtenido el kirchnerismo, sino que a partir de ahí iba a mejorar algunas cosas, iba a transparentar supuestamente algunas cosas y se iban a mejorar otras. Esa fue, obviamente no lo hizo, ¿no? Obviamente no lo hizo, apenas llegó, empezó de nuevo con un programa de la derecha tradicional, un programa clásico de la derecha tradicional en términos económicos, de ajuste, de desindustrialización, como siempre, de apertura importadora, como siempre, supuestamente fomentando la llegada de inversiones extranjeras. ¿Se acuerdan lo de la lluvia de inversiones? Vamos a tener la lluvia de inversiones, una salida exportadora, y esos van a ser los
motores de la economía, las inversiones extranjeras y las exportaciones, que van a permitir que la economía argentina se desarrolle en un periodo largo de desarrollo, etcétera. Se olvidó que el principal motor de la economía argentina era el consumo interno, obviamente bajaron los salarios reales, aumentó el desempleo, y eso fue lo que le generó entrar en una decadencia económica muy fuerte en materia productiva. Pero al mismo tiempo, como siempre hacen los gobiernos de la derecha, llevó adelante una política de endeudamiento y fuga. ¿Sí? Al principio, no sé si se acuerdan, abril creo que fue de 2016, lo primero que hizo es pagarle a los fondos buitre. Con lo que nosotros, y lo digo en primera persona en este caso particular, porque yo participé a nivel mundial, ¿no? De esta, yendo a Naciones Unidas, yendo a Italia, yendo a París, a los foros internacionales, a la OCDE, a denunciar las prácticas de los fondos buitre. Cuando asume Macri dice, no, bueno, el problema que tiene la Argentina es que no puede acceder a los mercados de crédito privado, de deuda privada, porque no soluciona el problema con los fondos buitre. Así que lo que vamos a hacer, mandó una ley al Congreso, ahí algunos compañeros empezaron a quebrar la cintura, ¿viste? Como Orteguita, ¿viste? Empezaron a quebrar la cintura y le dieron los votos, algunos compañeros le dieron los votos para que se apruebe, el pago a los fondos buitres. Si mal no recuerdo, fueron 16.000 millones de dólares que se le pagaron a los fondos buitres, que eso incluía hasta lo que los fondos buitres le habían pagado a sus propios abogados. Hasta el café que tomaban los abogados, eso, pero esto no lo digo como broma, ¿eh? Lo digo por experiencia, porque yo tuve que enfrentarme a esa gente, discutir con esa gente, y cuando esa gente te pasa la factura, los abogados que representan, te ponen en una línea cuántos cafés tomaron, cuántas hojas de papel imprimieron, cuánta tinta supuestamente ellos estiman que se gastó, pero esto es verdad, ¿eh? Esos bufetes de abogados internacionales te marcan todo, tienen todo calculado y te cobran todo. Bueno, todo eso que habían hecho para los fondos buitres lo terminó pagando el pueblo argentino. El café que tomaban los abogados de los buitres, las resmas de papel que usaban los abogados de los buitres. Todo eso lo terminó pagando Macri, y obviamente que no es Macri el que lo pagó el pueblo argentino. Y a partir de ahí Macri destrabó el acceso a los mercados de deuda, y tomó 100.000 millones de dólares de deuda privada, aprovechándose de un país que, más allá del asunto particular de los fondos buitres, de la estafa de los fondos buitres, se había desendeudado tremendamente durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Primero con el pago al FMI, de esos 9.600 millones de dólares eran, ¿sí? Creo que 9.600 millones de dólares, y después con los dos canjes de deuda de 2004 y de 2010. Argentina tenía los índices de deuda externa más bajos del mundo. De hecho, no sé si se acuerdan que hubo un ministro de Economía de Macri que dijo, no, bueno, porque Argentina era de los países más desendeudados, porque bueno, nadie le prestaba plata porque no les creía mucho, entonces no tomó deuda. Entonces eso era buenísimo para nosotros porque llegamos al gobierno con un país totalmente desendeudado y eso nos permitió tomar un montón de deuda. Nadie se alarmaba cuando Argentina tomaba deuda porque no estaba endeudado. O sea que hasta ellos lo certificaron, que estaban en una situación de solvencia macroeconómica, externa, muy, muy buena cuando llegaron. Bueno, tomaron esos 100.000 millones de dólares, ¿para qué? ¿Para hacer escuelas? No las vi. Para hacer jardines, dijeron que iban a hacer 3.000 jardines de infantes, no hicieron ni 80. Además dijeron que iban a hacer los 3.000 jardines de infantes con lo que supuestamente se ahorraban del fútbol para todos que eliminaron. Eliminaron el fútbol para todos y no hicieron los jardines. Tomaron 100.000 millones de dólares, tampoco hicieron jardines, tampoco hicieron hospitales, tampoco hicieron escuelas, tampoco dieron crédito productivo, tampoco desarrollaron la industria, tampoco desarrollaron el sector nuclear, tampoco desarrollaron la ciencia y la tecnología, le recortaron el presupuesto a las universidades, todo eso. ¿Qué hicieron con los 100.000 millones de dólares? Timba. Bicicleta financiera, como siempre hace la derecha. Toman esos dólares, se ponen a una tasa, alta, se transforman en pesos en el mercado interno, se invierten a una tasa de interés muy, muy alta. Los que pueden hacer esa bicicleta financiera siguen tomando ganancia, como tienen un seguro de cambio porque está planchado el dólar. Cuando viene cierto riesgo que se viene endeudando, en un momento dicen, ahora, todos en manada, vámonos. ¿Y qué hacen? Transforman esos pesos en dólares y se los llevan del país. Que es lo que le pasa a Macri a principio de 2018. ¿Sí? Cuando el Toto Caputo va a Nueva York y un día le dicen, no hay más deuda para vos. Va a Wall Street, se junta con inversores internacionales, le dicen, che, me parece que Argentina está muy endeudada.
nosotros no sé si les vamos a seguir prestando plata. Así que esta vez no le vamos a prestar, vamos a ver qué hacen ustedes. Y ahí se les fue el dólar. Tuvimos esa devaluación tan grande en 2018 y todo fue de ahí de mal en peor, ¿no? De mal en peor. ¿Qué hacíamos nosotros en ese marco? Los peronistas, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros en ese marco? Denunciábamos el plan económico, les votábamos las leyes en contra, no teníamos la suficiente potencia como para evitar algunas de las leyes que se sacaron en el macrismo. Ellos tenían una fortaleza política, por lo menos hasta 2017, que ganaron las elecciones en promedio en todo el país, también las ganaron en la provincia de Buenos Aires, y en la medida que la gente empezó a tomar dimensión de cuál era la tragedia en la que nos estaban metiendo, que se coronó como frutilla del postre con el crédito del FMI, ¿se acordarán? ¿No? Que se firmaron 54.000 millones de dólares y creo que se terminaron ejecutando 46.000 millones de dólares, el préstamo más grande que dio el FMI en toda su historia y el préstamo más grande que tomó un país en toda la historia de la humanidad. El más grande que dio el FMI desde su creación, después de la Segunda Guerra Mundial, y el préstamo más grande que tomó individualmente un país en la historia de la humanidad. 54.000 millones firmó, 46.000 millones se ejecutaron hasta que el FMI también le bajó la palanca porque obviamente no cumplían ninguna de las metas que les pedía el FMI. ¿Qué hicimos nosotros para no dar tantas vueltas? Resistimos y dijimos que íbamos a volver, ¿no? ¿Se acuerdan? Que además empezó a hacer, ¿se acuerdan? En las canchas de fútbol, en los recitales, que en un momento que empeoró mucho la cosa, masivamente la población, vamos a volver, vamos a volver. ¿Qué era vamos a volver? Vamos a volver a la situación en donde habíamos quedado con Cristina, ¿no? Con índices de estándares de vida muy altos, el mayor porcentaje de cobertura de jubilaciones en América Latina, la mayor jubilación en dólares de América Latina, el mejor salario en dólares de América Latina, bajísimas tasas de desempleo, un sector productivo desarrollado, una industria que había recobrado gran parte del brillo que había tenido durante los años 60, 70, 50, bueno, finales de los 40 con Perón, se había avanzado muchísimo. Y obviamente todos queríamos volver a ese momento, a diciembre de 2015, todos queríamos volver a ese momento. Y es más, tanto queríamos volver a ese momento que algunos dijeron vamos a volver además mejores. ¿Se acuerdan? El vamos a volver mejores. ¿Sí? Y le dijimos a la gente vamos a volver mejores, vamos a retomar el gobierno, el peronismo va a retomar el gobierno, vamos a cambiar la política económica y vamos a retomar esa senda de crecimiento de largo plazo, de esos 12 años, etc. Ahí tuvimos una estrategia electoral muy buena, se ganaron las elecciones cómodamente y volvimos, ¿no? Volvimos, pero no volvimos mejores que en el 2015. Ese fue el problema. Y todos tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad. No volvimos mejores que en el 2015. Si uno analiza gobierno contra gobierno, volvimos peores. Volvimos peores. No quiero cargar las tintas en particular sobre el gobierno de Alberto Fernández y del resto de nosotros, porque yo estaba en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero formo parte de esa misma fuerza política, que fue un gobierno que tuvo sus logros, la verdad que tuvo sus logros, bastantes logros, en materia científica, en materia universitaria, en materia productiva, en materia de generación de empleo, tuvo sus logros, pero tuvo algo que yo creo que nadie del campo popular le perdona a un gobierno del campo popular, que no haya mejorado los ingresos y que no haya mejorado la distribución del ingreso. Ese fue para mí, yo lo miro siempre en términos bastante materiales, por mi formación, para mí ese fue el principal déficit del gobierno de 2019-2023, que no mejoró los ingresos reales del conjunto de la población y no mejoró la distribución del ingreso. En el medio tuvimos todas las tragedias, ¿no? Tuvimos la pandemia, tuvimos sequía, por eso, atenuantes, un montón de atenuantes reales, concretos, materiales, existentes, pero si uno compara, y bueno, no volvimos mejores. No volvimos mejores, volvimos peores de lo que nos habíamos ido, por muchas razones. Yo estoy haciendo hincapié puntualmente en la cuestión material, los ingresos de la población, los ingresos de los trabajadores, la distribución del ingreso. Pero también uno podría hablar de términos más políticos, no importa, yo quería hacer eje en una cuestión más material. O sea que volvimos peores, y la gente nos castigó. Y la gente nos castigó.
en 2023. Axel tiene una figura, en general, para explicar esto, que es cuando tenés una enfermedad grave y vas a un médico, te da un médico de un hospital, ¿no? Te da un tratamiento, vos te aplicás ese tratamiento y no hace efecto. Buscás otro médico, vas, te haces otro tratamiento y no te hace efecto. Y bueno, terminás yendo al curandero cuando no tenés más cura. Cuando ya estás... Y bueno, qué sé yo. Terminás yendo al curandero a ver si la pega. Bueno, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Bueno, después de Cristina vino Macri y las cosas no fueron bien para la gente. Dijo Macri no. Entonces Macri no. Después vinimos nosotros, algunas cosas mejoraron, otras no. Dijeron, entonces esta fuerza política no. Que eran como las dos opciones principales del menú político hasta entonces. Y miraron para el costado y había un curandero. Que te decía, voy a solucionar todos los problemas dolarizando la economía, eliminando el Banco Central, cosas que además después no hizo, ¿no? Por suerte, ¿no? Pero que no se acuerde, digamos. Mejor que no se acuerde, pero que no hizo tampoco. Pero por eso, te ofreció tratamientos metafísicos para solucionar los problemas concretos y reales de la economía, de la población, del pueblo, etcétera. Y bueno, la gente dijo, bueno, si antes el pueblo, ¿no?, en su conjunto, votamos a Macri y no nos mejoró la situación, empeoramos respecto del 2015. Después vinieron otros que me dijeron, vamos a volver a 2015, vamos a mejorar las cosas, vamos a volver mejores, y no pasó. Y bueno, vamos a ver qué onda con este, que encima venía con un discurso muy populista en algún sentido, de decir, le vamos a quitar a la casta para darle al pueblo. ¿Sí? Como dice Axel, hasta ese momento, hasta Milei, siempre el clivaje al que se enfrentaba la política argentina era peronismo versus antiperonismo. Macri representaba el antiperonismo, De la Rúa representaba el antiperonismo, etc. Milei da vuelta, corre ese clivaje y nos mete a todos, la casta, la política, en una bolsa enfrente de él, que él era lo casto y puro, frente a la casta, ¿no? Corre el clivaje, antiperonismo, peronismo, lo deja de lado y dice casta, anticasta. Todos son la casta, Macri, nosotros, todos, los peronistas, Macri, los radicales, todos son la casta y yo soy el único anticasta. Y él gana las elecciones no con un clivaje peronismo-antiperonismo, porque él nunca abiertamente dijo yo soy el antiperonismo, como sí lo ha dicho Macri. ¿Sí? Sobre todo, ahora volvió un poco, ahora con el kirchnerismo nunca más, irrespetuoso, ahora con el kirchnerismo nunca más volvió a ese clivaje anterior. Pero en el momento en que gana yo soy la esperanza blanca de este país en contra de toda esta casta que se roba todo, que no hace nada, etcétera, etcétera. Ganó las elecciones, pero con otra estafa electoral, con una nueva estafa electoral que de a poquito se fue desplegando en el tiempo. Esa otra estafa electoral, que en parte es no hacer lo que dijo que iba a hacer, repito, por suerte, porque él dijo que sus principales medidas de política económica, recordarán ustedes, eran dolarización y eliminación del Banco Central. Ninguna de las dos la hizo. O sea que no cumplió con su propuesta electoral, repito, por suerte. Pero no solo que no cumplió con su promesa electoral, sino que en el ataque a la casta, con el supuesto ataque a la casta, a los privilegios corporativos, al Estado ineficiente, etcétera, no lo hizo tampoco. Fue una estafa también. Hay gente que de buena fe probablemente lo votó, enojada con ciertos privilegios de la clase política, la casta, como querramos llamarlo, que él no solo que no los cortó, sino que los multiplicó. Y no solo eso, sino que el recorte no se lo hizo a la casta, se lo hizo al pueblo. No lo tengo ni que explicar, ahora lo vamos a repasar un poquito. Lo quiero repasar un poquito porque, bueno, ahora lo vemos. O sea, no cumplió lo que dijo que iba a hacer. Lo que dijo que iba a hacer lo hizo distinto, porque no cayó sobre la casta, sino que cayó sobre el pueblo en general. En general, además, sobre los más necesitados lo hizo. La mayor crueldad, el mayor recorte, como es el caso, bueno, que estamos viendo ahora de la Agencia de Discapacidad, etc. Y no solo eso, sino que ahora quedó demostrado, además, que su discurso anticorrupción era un discurso falso. Porque yo no vi nunca en mi vida, y los que analizan la historia de la corrupción argentina, que hay gente que se dedica a eso, nunca vieron un caso tan grosero de corrupción.
en donde un amigo del presidente, abogado del presidente, no uno que dijo por allá en un café perdido, no, un amigo del presidente, abogado del presidente, en audios que son públicos, dice que había una droguería que recaudaba para el gobierno nacional a través de la venta de tratamientos y medicamentos para discapacitados y repartía el 3% para la hermana del presidente, no me importa si es la hermana, es la secretaria general de la presidencia, en su cargo institucional, un 1% para el que hacía el choreo, como dijo Milei, le afanamos el choreo, ¿no? El que hacía el choreo, y el 4% flotante, que no sé qué es. Que alguno otro se llevaba el 4%, flotante, no sé a quién se lo daban. Deberá tener que explicar que era aquí, porque ya explicó que el 3% se lo llevaba Karina, que el 1% se lo llevaba el que hacía la operación, y el 4% tiene que decir quién se lo llevaba también, ¿no? Ahí no sé, lo tendrá que explicar quién se lo llevaba. En ese marco para nosotros está siendo, lo pongo en presente y cada vez está siendo más difícil gobernar la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, porque lo ha hecho muchísimas veces el gobernador, lo hemos hecho muchísimas veces los ministros, etc. Es un gran desafío gobernar la provincia de Buenos Aires y sobre todo gobernarla en los términos que nos planteó el gobernador. Porque ha habido épocas en donde, y bueno, me animo a decirlo, lo digo ahora que dejó de ser compañero, ¿no? Porque en un momento hasta uno con cierta empatía, con cierto hasta respeto, porque no dejaba en ese momento de ser un compañero, no hacía demasiadas críticas a cómo había sido gobernada la provincia de Buenos Aires por el ex compañero Daniel Scioli. Igual él dice que es peronista libertario, así que de alguna forma uno podría pensar que es compañero. Yo creo que ya no. ¿No? Es rara, es una categoría rara, ¿no? Peronismo libertario es una categoría un poco rara. Pero bueno, él dice que es peronista libertario. Pero, ¿qué digo? Scioli surfeó básicamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No se metió mucho, no quería, no hizo obra pública demasiada, bueno, por eso. No se comprometió mucho con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Porque además funcionaba otro esquema en donde fundamentalmente la obra pública se hacía a nivel nacional, no a nivel provincial. Pero bueno, otras cosas. Pero el gobernador nos pidió a nosotros otra cosa, mucho menos Vidal, ¿no? Que básicamente no hizo nada y rompió todo. Un absoluto desastre todo su gobierno, como nos dejó la provincia cuando llegamos. Pero el gobernador nos pidió que transformemos la provincia. No que surfemos, no que la destruyamos, no que... nos pidió que nos mudemos a La Plata, nos pidió trabajar todo el día desde La Plata, nos pidió permanentemente recorrer el territorio de la provincia de Buenos Aires, como hace Axel permanentemente y todos los días desde que fue gobernador, porque ahora parece que está en campaña, pero esto es lo que está haciendo Axel estos días, es lo que hace todos los días desde que asumió como gobernador. Nos pidió eso y nos pidió que llevemos adelante políticas transformadoras, con la escasez de recursos que tiene históricamente la provincia de Buenos Aires. Quiero hacer justicia porque durante el gobierno de Alberto, la verdad que hemos podido trabajar muy bien con el gobierno nacional, nos dio los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. No solo la coparticipación, sino que se avanzó en la firma de muchos convenios, de muchos acuerdos, para financiar distintas políticas que se ejecutaron en la provincia de Buenos Aires y que llevamos adelante. Después voy a repasar algunas cositas, ¿no? De algunos hitos puntuales que llevamos adelante. Sobre todo lo quiero hacer para comparar con lo que no hace Milei, lo que hace la provincia de Buenos Aires respecto de lo que no hace Milei, digamos pantalla partida. ¿Vieron cuando en la tele se ve en los noticieros que ponen de un lado una imagen y ponen de otro lado otra imagen y transmiten al mismo tiempo dos eventos distintos o dos eventos relacionados? Bueno, quiero hacer un poco eso, pantalla partida, lo que no está haciendo Milei y lo que tenemos que salir a hacer nosotros por lo que deja de hacer Milei. Pero digo, en un contexto muy complejo, con falta de recursos, etcétera, nosotros hicimos un gobierno, creo que muy bueno, en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando del primer periodo, con la pandemia en el medio y las preocupaciones, los recursos, todo lo que tuvimos que hacer durante la pandemia. No lo quiero repasar porque es una época que creo que ninguno tiene muchas ganas de acordarse de todo lo que pasó. Una tragedia mundial, digamos. Uno como genera mecanismos de autodefensa para no recordar esos periodos tan traumáticos. Y sobre todo en la segunda parte
del primer gobierno, en donde avanzamos mucho más con políticas ofensivas. La primera parte realmente fue más defensiva, de tratar de poner los parches que nos imponía la pandemia, no solo en términos de salud, sino que, ¿se acuerdan? En esa época, obviamente, por razones sanitarias no se podían tener todo el tiempo los comercios abiertos, la producción se afectó, etcétera. Entonces eran todas políticas de sostenimiento. Nosotros hicimos transferencias multimillonarias a las pymes a través de créditos del Banco Provincia, etcétera, para que no cierren, y a los comercios para que no cierren sus persianas. Desde el gobierno nacional se pagaba parte de los salarios a los trabajadores, más allá de la ayuda que nosotros y el gobierno nacional implementó en materia sanitaria. Bueno, muchísimas cosas que se hicieron, pero la parte ofensiva, digamos, del gobierno de Axel, del primer mandato, fueron los últimos 2 años. Y ahí hicimos, la verdad, que obra pública, escuelas, etcétera. Ahora voy a repasar algunos datos, como nunca se había hecho en la historia de por lo menos en la historia moderna de la provincia de Buenos Aires, me animo a decir, desde la época de Mercante o de la época de Fresco. Nunca había habido un gobierno que haya avanzado tanto en esas materias. Pero después voy a repasar un poquito eso. Y después nos tocó empezar a gobernar con Milei, con todo lo que ustedes saben, ¿no? No solo que seguimos denunciando como insuficiente la coparticipación que nosotros tenemos, que son los recursos que nos envía el Estado por la ley de coparticipación. Lo explico brevemente, muchos lo deben saber. En la provincia de Buenos Aires se generan el 40% de los recursos coparticipables, los impuestos que cobra el Estado Nacional y después reparte entre las provincias, y se queda una parte el Estado Nacional, y solamente vuelve el 20% a la provincia. Y el resto se lo queda al Estado Nacional y se reparte entre las otras provincias. Eso tiene un sentido distributivo, solidario, porque la provincia de Buenos Aires es la provincia productivamente más rica de la Argentina, sin duda, la más grande, tiene el 50% de la industria, el 40% de la producción agropecuaria, pesquera, minera, en la zona de Olavarría, etcétera. Es una provincia muy rica, la provincia de Buenos Aires, pero que tiene un gobierno muy pobre. En términos relativos, los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires respecto de los recursos con los que cuentan las otras provincias de la Argentina en relación con su población, la provincia de Buenos Aires es la que menos recursos tiene por habitante. La provincia más pobre, en ese sentido, de los recursos con los que cuenta el gobierno para llevar adelante sus políticas, bueno, productivas, económicas, sanitarias, educativas, de fomento de la producción, bueno, obra pública, etcétera, es la que menos recursos tiene. Y extrañamente, y a diferencia de lo que se dice, es la segunda provincia que menor cantidad de trabajadores del Estado tiene en relación con su población. La primera, la que menos tiene es Córdoba, la segunda que menos tiene es la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo digo porque siempre se acusa a la provincia de Buenos Aires de que, bueno, son los trabajadores del Estado, está lleno de ñoquis, todo mentira, ¿eh? En la provincia de Buenos Aires faltan un montón de trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires. Faltan más médicos, faltan más policías, sí, claro, sí, lo digo, faltan más maestros, faltan más profesores, falta de todo en la provincia de Buenos Aires. No es que sobra, falta en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Eso dicen. Eso dicen. Pero decía, con todas esas necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires, con toda esa falta de recursos por la ley de coparticipación vigente, además vino Milei y lo tomó como objetivo militar. Tomó a la provincia de Buenos Aires como objetivo militar, clara y visiblemente como objetivo militar. Desde el primer minuto, Desde el primer minuto. Por varias razones. Primera razón, porque Milei perdió las 3 elecciones que disputó en la provincia de Buenos Aires. Perdió las PASO, Milei, perdió en las generales, Milei, y perdió en el balotaje en la provincia de Buenos Aires. Creo que fueron Formosa, nosotros y alguna otra provincia más que en donde Milei no ganó el balotaje. O sea que era un territorio a conquistar, digamos, un territorio virgen para Milei y para La Libertad Avanza. Segundo, porque yo creo que de alguna forma vio en Axel una posible disputa política a futuro, entonces también puso ahí, como se dice, el ojo de Mordor, lo posó sobre la provincia de Buenos Aires. Y tercer lugar, porque lo que dijo la compañera, es la provincia más peronista, entonces apuntó, por eso apuntó ahí y por eso nos castiga. No, y cuarto punto,
porque Axel fue el primer gobernador, la primera referencia política que se paró de manos contra Milei desde los primeros días. Fue el primero que salió a denunciar, primero, la devaluación monstruosa, la más grande de la historia argentina que llevó adelante Milei. Cuando muchos nos decían, no conviene ahora, hay que esperar, hay que dejarlo caminar. Axel dijo, yo no puedo no expresarme contra esta barbaridad que está haciendo. Después me acuerdo cuando fue el primer paro, el 24 de enero de 2000, ya me confundo, 24 de enero de 2024, marchó con los trabajadores. También nos decían, no tiene cómo va a ir el gobernador, tiene una... No, el gobernador fue y marchó con los ministros, con los intendentes, con los trabajadores, etcétera, y así sucesivamente en todas las expresiones de repudio a las políticas de Milei, la marcha universitaria, la marcha del Día de la Mujer, bueno, en todas esas expresiones del campo popular el gobernador estuvo presente. Así que lo que hizo Milei es poner la mira, poner el ojo sobre la provincia de Buenos Aires, y así fue que de a poquito nos fue, no solo a la provincia de Buenos Aires, a muchas provincias, le empezó a recortar distintos tipos de recursos, distintos tipos de convenios que estaban vigentes, muchos por ley, que correspondía entregarlos por ley, que todavía sigue cobrando los recursos que establece la ley y no los destina para lo que tiene que destinar el gobierno de Milei, que eso entre otras cosas a obra pública y a transferir a las provincias. Pero así todo, yo ya lo dije, nosotros lo venimos actualizando casi mensualmente, cuánto nos debe el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires. La última actualización del mes pasado nos está debiendo 12 millones de pesos que le debe el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires. Ahí está incluido los programas de gobierno nacional que se ejecutaban en la provincia y que discontinuó, todos los elementos y herramientas de asistencia financiera a la provincia de Buenos Aires que también discontinuó, y las más de 1000 obras públicas que dejó paradas en la provincia de Buenos Aires, que ustedes recorrerán y las verán. Esas, no sé, a mí hay una que me tiene muy mal, porque aparte como yo viajo mucho desde Quilmes a La Plata, todo el tiempo estoy pasando por ese tramo de la autopista Buenos Aires-La Plata, yendo de Quilmes para La Plata, habrán visto, si pasan por ahí, en Berazategui, mano derecha, 1.400 casas del Plan Procrear que las dejó abandonadas, en donde iban a poder vivir 10.000 personas, como si no se necesitaran viviendas en la provincia y en la República Argentina. Pero así a mí que me toca recorrer toda la provincia, tenés centros de desarrollo infantil abandonados, obras en universidades abandonadas, obras hidráulicas abandonadas. No tengo que explicarle a los que más mínimamente recorran alguna ruta nacional de cualquier lugar, pero de la provincia de Buenos Aires, las obras totalmente abandonadas, inclusive a muchas se había avanzado con el fresado para después ponerle la capa de asfalto arriba y las dejó con el fresado. El otro día en la ruta, creo que fue en la ruta 3, en la ruta 205 falleció un nenito porque se le fue de control el auto al papá yendo por el fresado. No, es criminal lo que está haciendo Macri, es criminal lo que está haciendo con el ANMAT. Bueno. Milei, perdón, Mauricio. En esta no tenés nada que ver. En esta no tenés nada que ver. Entonces, como les había propuesto, yo me voy a permitir hacer, a pesar de que puede ser un poco tedioso, no voy a pararme en punto por punto, sino quiero repasar algunas cosas, para que entendamos las diferencias, que creo que son explícitas y que son a cielo abierto, de las cosas que nosotros estamos teniendo que enfrentar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto de lo que está haciendo el gobierno de Milei. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo quiero hacer en estos términos? Yo creo que acá, no sé si tengo que convencer a mucha gente, probablemente no, pero como dijimos al principio, nosotros vamos a tener una elección en breve, otra elección un poquito más adelante, y lo que se vota, más allá de las simpatías personales, más allá de las ideologías, más allá de la empatía que pueden tener uno u otros candidatos, etcétera, lo que se vota son en general formas de gobernar y políticas. Formas de gobernar y políticas. Y yo quiero poner eso en la balanza, porque también hay que empezar a pensarlo en el futuro. Porque yo dije hace un rato, dijimos que íbamos a volver mejores, cuando volvimos no fuimos mejores, y lo peor que podemos hacer ahora es decir que vamos a volver mejores, creo yo.
El peor error que podemos cometer es volver a decir que vamos a volver mejores. ¿Qué creo que hay que hacer? Ser mejores ahora para volver. Ya no sirve como promesa. Ya no sirve como promesa. Ahora tenemos que mostrar que efectivamente somos mejores para que la gente diga, ah, bueno, entonces ahora vuelvan. Pero siempre, antes fuimos mejores. Digo. Ahora tenemos que definir eso. Pero muy brevemente, en todas las materias, voy a repasar varias cositas, voy a decir lo más importante. Ya dije algo de la obra pública. Milei abandonó en la provincia de Buenos Aires 1000 obras públicas por un monto de 7 billones de pesos. 7 millones de pesos. Nunca había pasado en la historia, nunca había pasado en la historia que un gobierno nacional abandone todas las obras públicas como si no hubiera principio de continuidad jurídica del Estado. No, como diciendo, no, bueno, eso lo venía haciendo otro gobierno, llego yo, no lo hago más. No, hay un principio de continuidad jurídica del Estado. Lo tenés que seguir haciendo, tenés que seguir ejecutando esa obra pública. Abandonó todo. ¿Con qué excusa abandonó la obra pública? ¿Por qué abandonó ¿Qué dijo primero Milei de la obra pública? Que era un nido de corrupción, entonces dejó la obra pública. No, bueno, si era un nido de corrupción, hacé las denuncias que correspondan y hacelo sin corrupción, digo yo. Pero no abandones la obra pública porque son los hospitales, son las escuelas, son las rutas, son las obras hidráulicas, etcétera, 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 etcétera. Abandonó 1000 obras públicas por 7 billones de pesos. Nosotros hoy tenemos en ejecución en la provincia de Buenos Aires 603 obras públicas. En ejecución. Cuando el gobierno nacional no hace nada, cero en toda la provincia, nosotros tenemos más de 600 obras públicas, y no solo eso, sino que muchas obras públicas, como Milei no las hacía, el gobernador le dio la instrucción al ministro de Infraestructura, a Cato Podis, que es nuestro candidato ahora, de que tome varias de esas obras públicas y con presupuesto provincial terminemos esas obras. Obras en universidades, centros de desarrollo infantil, en algunos casos obras viales que quedaron abandonadas y que generan mucho riesgo. Estamos solicitándole al gobierno nacional, que lo hizo el gobernador hace unos 10 días, que nos pase la obra pública que ellos no pueden hacer en la medida que nuestro presupuesto lo permita, porque tampoco hacen eso. Vos les pedís las obras, bueno, no las haces vos, dame esta obra pública que yo la quiero terminar, y tampoco lo hacen. Venimos hace un año y medio, desde el principio del gobierno, pidiendo que nos pasen la autopista Presidente Perón, y no la pasan. Pidiéndoles que nos den la jurisdicción para hacer el canal Magdalena, y no lo hacen. Porque no les importa, porque no quieren, no es que es un problema de presupuesto solamente para ellos, ¿no? Es un problema de que no está en su plan de gobierno. Eso respecto a obra pública. Vivienda. Quiero algunos datos que son escalofriantes. Se estaban construyendo 16.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires. Entre esas 1.400 que yo tengo que ver frecuentemente ahí y que las verán, 16.000 viviendas se estaban construyendo, las abandonaron. 16.000 viviendas, como si no faltaran viviendas en la provincia de Buenos Aires. Las dejaron abandonadas, las dejaron abandonadas. Nosotros estamos ejecutando 8.000. Ya entregamos 4.000, estamos ejecutando 8.000 viviendas más. Digo algunas cosas en general, tengo mucha información, no quiero aburrir tampoco. En temas de seguridad, que supuestamente es el fuerte de ellos, lo que todo el tiempo nos están marcando como un error nuestro. Bueno, lo primero que hizo Milei cuando llegó como presidente es eliminar el llamado Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires, que era una parte de la coparticipación nacional que se detraía para la provincia de Buenos Aires para dar respuesta a los problemas de seguridad y que nos había permitido comprar patrulleros, tecnología, pagarle mejor a los policías. ¿Sí? Hoy los policías de la provincia de Buenos Aires, por primera vez en la historia, ganan lo mismo que la Policía Federal. Cargo testigo. Primera vez en la historia. Lo comento porque fue una lucha muy larga de la policía de la provincia de Buenos Aires. En el año 70... en La Plata se organiza el movimiento policial, se llamó el MOPOL. La policía de la provincia de Buenos Aires se politiza, digamos, se junta y arma el MOPOL, movimiento policial. ¿Qué era? Un reclamo policial y que tomaron las armas para que cobre la policía de la provincia de Buenos Aires lo mismo que cobraba la Policía Federal. En el año 70, la primera vez que se logró fue en el primer año de gobierno del gobernador Kicillof. Lo digo para los que se llenan la boca hablando de seguridad. Hoy la policía de la provincia de Buenos Aires tiene los mismos salarios que la Policía Federal.
nos recortaron 750.000 millones de pesos que iban para eso, que iban para comprar patrulleros, que iban para comprar cámaras de seguridad. Con esos 750.000 millones de pesos se pueden comprar 10.000 patrulleros. 30.000 cámaras de seguridad se pueden comprar. Lo pongo para que se entienda de qué se trata la magnitud, porque a veces uno dice 750.000 millones de pesos y es imposible ponerlo en concreto, es una cifra muy abstracta. El gobernador lanzó este año un fondo de fortalecimiento con los municipios de más de 300.000 millones de pesos para compensar lo que le dejó de dar el gobierno nacional. Compramos 7.300 patrulleros, 1.000 motos, desde que está Axel como gobernador, mejoramos los salarios, incorporamos tecnología, mejoramos la formación de la policía. La policía inclusive hoy tiene obligatoriamente materias de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, para que se respeten los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. En educación, Milei nos dejó paradas 80 escuelas, perdón. Se estaban construyendo, era lo que se llamaba el programa tripartito. 80 escuelas, que el financiamiento era tripartito, entre el gobierno nacional, el gobierno provincial otra parte, y una parte los gobiernos municipales. Cuando llega Milei, paró las 80 escuelas, las paró totalmente. Las tuvimos que agarrar nosotros para continuar nosotros con esas escuelas. Nosotros ya inauguramos 285 escuelas desde que Axel es gobernador. El único que se supone, porque tampoco hay números muy fidedignos, que hizo algo igual fue Sarmiento. Tenemos 70 en ejecución y además de las 285 escuelas que ya inauguramos, de las 70 que están en ejecución, construimos en ampliaciones de escuelas y mejoras de escuelas 2.800 aulas nuevas. Eso equivale a más de 200, sí, eso equivale a más de 200 escuelas nuevas. Milei a todas las provincias nos recortó el FONID, que todos deben saber que era un incentivo docente que pagaba el Estado Nacional y que iba al salario de los docentes. Lo recortó Milei. O sea que le sacó, no era algo que se quedaba a la provincia, que venía a la provincia solamente le enviaba el dinero a la nación y nosotros se lo pagábamos todos los meses a los docentes en el marco, con una línea, en el marco de su salario. El FONID, 700.000 millones de pesos nos cortó del FONID. Bueno, los puso el gobernador para sostener el salario docente con las paritarias. Lo puso el gobernador. Ahí lo veo a Mario Lozano, que fue rector de la Universidad de Quilmes, donde yo soy docente. Milei, desde que asumió, recortó el presupuesto docente, el presupuesto universitario un 25%, es decir, que hoy las universidades nacionales tienen un cuarto menos de presupuesto, y le redujo más de un 30% el salario a los docentes universitarios y a los no docentes, ¿sí? A todos los trabajadores de la educación universitaria les redujo más del 30% su salario. Esa es la importancia que le da supuestamente Milei a la educación universitaria, la derecha a la educación universitaria. Obviamente son universidades que no dependen del gobierno provincial, pero igual nosotros en la medida que pudimos las estamos ayudando. Quiero dar otro dato de color también, que me lo decía el otro día la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, que es una universidad que está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que tiene su sede principal en Pigüé, que tiene su sede administrativa en Bahía Blanca y que tiene 10 o 12 sedes por los distritos de esa zona. Me dijo, Carly, por primera vez la Universidad Provincial al cargo testigo docente universitario le paga más que las universidades nacionales. Hoy los docentes por primera vez en la historia, los docentes de las universidades provinciales ganan más que los docentes de las universidades nacionales, y a mí no me puedo mentir porque soy docente universitario de la Universidad de Quilmes y me fui a fijar en el salario y le pedí a ella que me mande, y efectivamente es así, hoy ganan más. Pero obviamente nosotros no podemos pagar el salario de los docentes de las universidades nacionales, pero sí hemos hecho otras cosas en materia de educación universitaria. Lanzamos el programa Puentes hace 3 años, que ¿qué es? Es muy sencillo el concepto. Nunca lo había hecho nadie, pero es muy sencillo. Cuando recorrimos la provincia de Buenos Aires, había un reclamo permanente que nos hacían en los pueblos chicos del interior de la provincia, que son muchísimos, son más de 100, de que ahí sus hijos, sus nietos, sus nietas, sus hijas, etcétera, los jóvenes o quien quiera, no podía hacer carreras universitarias, se tenían que ir a vivir a
Venir al conurbano, ir a La Plata, a la capital, a Bahía Blanca, a Mar del Plata, a Tandil, donde había universidades. Pero si vos vivías en ranchos, no podías hacer una carrera universitaria. Si vivías en Rauch, no podías hacer una carrera universitaria. Si vivías en General Pinto, no podías hacer una carrera universitaria. Si vivías en Puan, no podías hacer una carrera universitaria. Bueno, estamos dando clases universitarias en centros universitarios de la provincia de Buenos Aires con los municipios, en 80 municipios que antes no tenían carreras universitarias. No tenían. Le estamos pagando el boleto universitario y terciario, 700.000 boletos universitarios y 300.000 boletos terciarios para que los pibes puedan ir a estudiar. Porque no les alcanza. No les alcanza. No les alcanza. Miren lo que hicimos. Porque teníamos muchas demandas de las universidades, lo hablamos varias veces con los pibes de los centros universitarios que nos decían que les costaba mucho, más allá de que la universidad es gratis, obviamente las universidades nacionales son gratuitas, son públicas, son gratuitas, etcétera, se les hacía difícil también a los que tienen pocos recursos viajar a la universidad, bueno, boleto universitario. Después nos dijeron, se nos hace muy difícil comprar los apuntes y comprarnos un sándwich, un almuerzo, una Coca-Cola, un café, lo que sea, una botella de agua. Bueno, les pusimos cuenta DNI en las universidades para que tengan un 40% cuando se compran los apuntes, para cuando se compran algo para comer, para cuando se compran algo para tomar. O sea que todo lo que está a nuestro alcance, dadas las restricciones presupuestarias que tiene la provincia de Buenos Aires y dado que nosotros no manejamos el presupuesto de las universidades nacionales, pero todo aquello con lo que nosotros podemos contribuir lo estamos haciendo. Y nos lo están reconociendo. Los rectores, bueno, Mario, vos seguís hablando con tus colegas, vos lo sabés, tenemos una muy buena relación con todos ellos y seguimos trabajando y hemos participado, aparte de todos sus reclamos, de los docentes universitarios y de las universidades nacionales. En salud, acá me podría cansar de contar las cosas que se hizo. El otro día, bueno, ayer tuvimos un acto hermoso con Nico Crepla, con el gobernador ahí en Pilar, con 4.000 trabajadores y trabajadoras del sector salud, que también nos agradecieron muchísimo porque hoy tienen ingresos muchísimo mayores a los que tienen muchos sectores de salud que tienen vinculación con el gobierno nacional. Bueno, no tengo que explicar lo del Garrahan, creo que estamos todos al tanto, no tengo que explicar cómo redujeron la cobertura en medicamentos desde el PAMI, ¿sí? Desde que Milei es presidente, no tengo que explicar cómo redujeron la distribución de medicamentos oncológicos, ¿no? Un nivel de crueldad nunca visto. No tengo que contar los recortes que hicieron en la Agencia Nacional de Discapacidad, tristemente célebre ahora, ¿no? Tristemente célebre. Bueno, nosotros hicimos un montón de cosas, digo algunas. Ya inauguramos 199 centros de atención primaria de la salud, que son pequeños hospitales, ¿sí? Que tienen 6 consultorios, que tienen tecnología, que tienen la historia clínica integrada, para que en toda la provincia vos vas a cualquiera de esos centros de atención primaria de la salud y pueden ver tu historia clínica. 199, 199. Hay 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, hicimos 199 centros, pequeños hospitales, llamémoslo, en la provincia de Buenos Aires. Entregamos 399 ambulancias de alta complejidad. Ambulancias de alta complejidad, que salen más de 170 millones de pesos, cada una de esas ambulancias. Repito, hay 135 municipios en la provincia, entregamos casi 399 ambulancias. Así que saquen la cuenta que mucho más de una a cada municipio de la provincia de Buenos Aires. Construimos e inauguramos 21 centros comunitarios de salud mental, que era algo que estaba totalmente abandonado. Avanzamos en una política de desmanicomialización, es re difícil decir esa palabra, re difícil, a veces me sale, a veces no me sale, pero que es básicamente, antes a las personas con problemas de salud mental las tenían encerradas en los manicomios. Ahora nosotros las sacamos, les damos un tratamiento como corresponde y en muchos casos les hacemos las casas para que vivan en comunidad. Porque tienen derechos y merecen esa dignidad. Estamos produciendo medicamentos públicamente. Muchos de los medicamentos que sacó Milei del Vademecum, nosotros los empezamos a producir en el Instituto Biológico Tomás Perón y a entregarle gratuitamente a la población. 72 medicamentos de alto uso en la población, obviamente las personas de mayor edad, bueno, mejoras de equipamiento, etcétera, etcétera. Podría estar un rato repasando. Transporte, de nuevo, otro de los fondos que nos recortó Milei.
el Estado Nacional subsidiaba el transporte en los municipios del interior y en las provincias. Cuando vino Milei dijo, yo ya no subsidio más la tarifa de transporte, por lo tanto, aumentaron muchísimo el boleto de transporte en el AMBA y en el interior. Bueno, ¿quién se imaginan que puso la plata para que se sostenga en parte, porque todo no, pero la parte que le corresponde a la provincia? El gobernador Kicillof, ¿sí? Que es el que está sosteniendo los subsidios al transporte. En todas las materias, en materia de producción, estamos dando, ellos cortaron absolutamente el crédito, ahora están con tasas de interés del 86%, que son absolutamente prohibitivas para toda la industria. Eso ya se siente, están cerrando todos los días, yo lo hago en la conferencia de prensa de los lunes, cuento toda la semana todas las empresas que cierran en la provincia de Buenos Aires y todos los empleados que echan, todos los trabajadores que echan a la calle. Bueno, nosotros le dimos crédito a 2.000 pymes por 170.000 millones de pesos, 35 obras en parques industriales, bueno, muchísimas cosas, de los créditos a través del Banco Provincia. Hoy el Banco Provincia es el principal banco de la Argentina que da crédito productivo al campo, a los productores rurales, a los productores industriales y a las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. En materia de desarrollo agrario, Milei desfinancia el INTA, Milei eliminó todos los programas de promoción de la producción primaria, sobre todo de los pequeños productores. Bueno, nosotros exactamente lo contrario. Hicimos mercados bonaerenses para que la gente acceda a los alimentos de manera más barata, 17 mercados. Nuevos frigoríficos en los pueblos y 9 más en obra, porque fíjense lo que pasa. Por ejemplo, me acuerdo el caso en Labardén, que es la segunda localidad más grande de General Guido. Es un pueblo ganadero, pero si quieren comer carne, tienen que mandar las vacas a Dolores, se faenan en un frigorífico de Dolores, 200 kilómetros, y vuelven a Labardén. ¿Por qué? Porque no tenían frigorífico. Bueno, pusimos un frigorífico y ahora se faenan las vacas ahí, se comen ahí y se venden a otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Pero así con muchísimos casos, hicimos 16 chacras experimentales ante el abandono del INTA, nosotros hicimos 16 chacras experimentales del Ministerio de Desarrollo. Políticas sociales, esto es muy importante. Milei, por un lado, escondía la comida de la gente, ¿no? ¿Se acuerdan? Sandra Petovelo, que tenía en los galpones la comida escondida. Bueno, hoy la provincia de Buenos Aires tiene el programa alimentario más grande de la Argentina. El SAE, Servicio Alimentario Escolar, y el programa MESA, que trabajan en conjunto, le estamos dando de comer todos los días y le estamos dando además un módulo de comida para que se lleven los pibes a la casa, 2,5 millones de pibes y familias, ¿no? Que comen en las escuelas y que se llevan la comida a la casa. Bueno, no quiero seguir porque por ahí tantos números, tanta información, aburre un poco. Bueno, las obras de integración social y urbana en los barrios populares. Ellos eliminaron, ¿se acuerdan? El FISU, el Fondo de Integración Social Urbana, que tenía un montón de dinero para hacer obras y que se hicieron durante el gobierno de Alberto para hacer obras en los barrios populares, lo eliminaron. Nosotros que avanzamos muchísimo, tenemos obras de urbanización en más de 268 barrios en toda la provincia de Buenos Aires. Así podría, la verdad, es aburrido, son muchos números, etcétera, pero lo quería hacer para demostrar un poco esta idea de que hay distintas formas de gobernar, de que no es todo lo mismo. Hoy hay una gran apatía en la gente, al parecer, ¿no? Cuando uno, cuando uno evalúa la baja participación en las elecciones que se vieron durante este año en otras provincias, en otras jurisdicciones, parecería ser que hay una gran apatía, que todo da lo mismo. Inclusive en este último episodio vinculado a la corrupción, muchos salieron a decir, bueno, todos son iguales, al final todos son iguales. Descreyendo también de esa halo anticasta que había mostrado Milei, que ya se le cayó, que quedó al descubierto, que ha quedado demostrado que es un corrupto, que es casta más que cualquier sector que antes haya gobernado la Argentina. Mostrar que hay otra forma de hacer las cosas, me parece. Me parece que hay otra forma de hacer las cosas y que está muy en evidencia. Y que eso es lo que viene a demostrar, a traer, a explicar, a implementar, a ejecutar el gobernador Kicillof. Yo creo que hoy estamos en la víspera, como decía al principio, de unas elecciones importantísimas, claves, y que creo que la mejor manera de militar y de convencer a los vecinos, a las vecinas, a la población, a los compañeros de la universidad, del trabajo, etcétera, y es explicarle estas cosas. Que no todo da lo mismo, que hay un gobierno que deserta, que no se hace cargo de sus responsabilidades constitucionales, que ajusta,
que trajo una motosierra no para la casta, sino para el pueblo, en todo lo que dijimos, en educación, en seguridad, en salud, etcétera, etcétera. Y hay otra forma, que a pesar de los problemas, que a pesar de las dificultades, que a pesar de la quita de los recursos, se hacen otras cosas, se hacen cosas muy interesantes, se está sosteniendo la situación social desde la provincia de Buenos Aires. Imaginen ustedes qué sería una provincia de Buenos Aires con la motosierra de Milei adentro. No, yo le pido que imaginen, porque ¿qué sería? Ya Milei abandonó todas sus competencias en materia de salud de nación. Imaginen la motosierra en materia de salud en la provincia, en la educación, en la producción, en la obra pública. No queda nada, No queda nada. No queda nada. Por eso, me parece que hay que tomar real dimensión de lo que está pasando, del desafío que tenemos por delante, y que nos quedan unos pocos días para la elección del 7 de septiembre. Yo los convoco a ustedes, muchos de ustedes los conozco, son militantes, están haciendo campaña, se están rompiendo el lomo, están yendo a las estaciones a entregar la boleta, a entregar los folletos, están recorriendo los barrios, en las universidades, en los lugares de trabajo, pero les pido un esfuercito más, porque el desafío es muy, muy importante, el peligro es grandísimo, el peligro es totalmente que efectivamente suceda la desintegración nacional, El peligro es ese, ya no es que es, bueno, un poquito más de jubilación, un poquito menos de jubilación, un poco más de salario, un poco... No, el peligro es la desintegración nacional al que nos somete Milei. No quiero hablar tampoco de geopolítica porque tendría para hablar un rato, pero nos alinea con países que tienen unos objetivos de política, de geopolítica totalmente distintos a los nuestros, nos involucran conflictos en los que no tenemos nada que ver. O sea, que nos está exponiendo ante el mundo, nos está exponiendo en general de una manera muy peligrosa para la patria, para la nacionalidad. Eso es lo que está en juego. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con lo poco que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires. Pero que es un montón en este contexto, es un montón bajo estas circunstancias. Nosotros le pedimos a ustedes lo mismo y que nos reclamen a nosotros, si nos ven flaquear, que nos reclamen lo mismo. Acá se juega todo. Este 7 de septiembre, primero hay que ganar, hay que consolidar esa victoria y después volver a ganar el 26 de octubre. Hay que volver a ganar el 26 de octubre. Cuando se desdoblaron las elecciones, esa era la estrategia. Ganar, debilitar el 7 de septiembre y volverle a ganar el 26 de octubre. Así que bueno, yo no quiero dar más la lata, hablé muchísimo. Quería agradecerles nuevamente Carmen, Cristina, Demetrio, a Pina, que se tuvo que ir para allá, para Quilmes, vive en mi barrio, Pina además, así que estoy contento. Quería agradecerles por la invitación, para mí es un orgullo poder estar nuevamente acá, después de aquella foto, de aquellas charlas cuando era joven, volver a dar una charla acá, y les pido mucha fuerza, compañeros, que nos ayuden, que nos acompañen y que nos reclamen todo lo que nos tengan que reclamar. Nosotros no somos de los que le corremos el brazo a la jeringa, el brazo siempre va a estar para la jeringa y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que haya que hacer para sostener la provincia de Buenos Aires, que es un montón, que es dificilísimo, que es muchísimo, pero hay que pensar no solo ya en la provincia de Buenos Aires, sino en un proyecto nuevo a nivel nacional. Hay que empezar a construir una alternativa a nivel nacional. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias y mucha fuerza.